Buenos días, hermanos. Que la maravillosa paz y la misericordia de Dios, nuestro Padre Celestial, estén en este día con todos ustedes. Hoy es el primer domingo de julio, es día 4 del año 2021. Hoy veremos una reflexión maravillosa. Se trata de la autocomplacencia de la virtud. Antes, oremos al Señor entregándole este día a nuestro Padre Celestial. Alabado en este día sea nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, omnipresente, dador de vida, quien nos justifica en su verdad y nos toma de su mano para hacer un sacrificio agradable a Él. Sea Dios bendecido. Nos alegramos en ti porque defiende nuestras causas y tu respuesta es el camino que guía nuestras vidas. A ti la honra y el poder en este día, Señor. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. La autocomplacencia de la virtud. Hoy vamos a hablar del libro de Lucas, capítulo 18 y los versículos 9 al 14. Estos versículos son relativos a la parábola del fariseo y el publicano. El versículo 14 del capítulo 18 de este libro de Lucas, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Jesús se refiere al publicano y no al fariseo. ¿Qué significaba ser una persona justa en el mundo griego helenístico? Dikaios era el término general que se aplicaba para una persona civilizada que observaba ciertas costumbres y normas legales. Desde el punto de vista general, estos significados han dejado su sello en lo que se entiende que es hoy una persona justa. Aún en la actualidad, este tipo de persona mantiene un modelo de moralidad admirable, ya que obedece la ley y se conoce como una persona decente. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, una persona justa no es solo la que observa un código ético determinado, sino aquel ser humano o comunidad a la cual le ha sido concedida una relación especial de aceptación en la presencia de Dios. Esta relación se mantiene cuando se actúa con lealtad hacia el dador de ese estatus inmerecido. No cabe duda de que muchos de los que estaban alrededor de Jesús eran fieles a esta herencia profética de la justicia de Dios, basado en el cumplimiento de las promesas para su pueblo. Pero Jesús se encontró también con algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Este tipo de personas, en cualquier caso, creen haber ganado la gracia de Dios por sus obras meritorias. Su engreimiento moral le lleva a menospreciar con naturalidad a quienes no hacen los mismos esfuerzos que ellos. En español usamos normalmente la palabra orar para referirnos a la devoción privada y adorar para expresar lo que una comunidad o grupo de personas pueden hacer juntos como alabanzas al Señor. En las lenguas semíticas como el arameo, el hebreo, el siriaco o el árabe, el término orar se usa en ambos casos. En los tiempos de Jesús se realizaba diariamente el servicio de las ofrendas. Esto tenía lugar al amanecer y a las 3 de la tarde. El servicio empezaba fuera del santuario en el gran altar. Se sacrificaba un cordero por los pecados de Israel, cuya sangre se esparcía sobre el altar siguiendo un ritual específico. En medio de las oraciones resonaban las trompetas de plata y los címbalos y se leía un salmo. El sacerdote que oficiaba el ritual entraba en otra parte del santuario donde ofrecía incienso y apagaba las lámparas. En ese momento, cuando el sacerdote desaparecía en el interior del edificio, todos los asistentes podían ofrecer en ese momento sus oraciones privadas a Dios. Y fue en ese preciso momento en el cual el fariseo y el publicano realizaron sus oraciones. Ibn al-Tayyib destaca que aquellos
que se consideran justos no reflexionan en los pecados de su propio corazón cuando están en la presencia de Dios. El fariseo oraba según las costumbres judías. Entendía que en ese momento le brindaba una oportunidad de oro para ofrecer consejos éticos no solicitados a los injustos que estaban a su alrededor, muchos de los cuales no tendrían otra ocasión de observar a un hombre como ese con la piedad estratosférica que él poseía. No tengo dudas que la mayoría de nosotros hemos escuchado en un momento de nuestro peregrinaje espiritual un sermón camuflado en una oración. El problema para este fariseo y su oración fue la siguiente. Según la piedad del judaísmo, la oración del siglo I era y consistía de 3 tipos. La primera era la confesión de pecados. La segunda era la acción de dar gracias por las bendiciones recibidas a Dios. Y la tercera eran las peticiones para uno mismo y para los otros. No hay duda que el fariseo rompió el código ético moral religioso de ese tiempo. En primer lugar, no confesó sus pecados. En segundo lugar, no dio gracias a Dios. Y en tercer lugar, no formuló una petición de ayuda. Sus comentarios fueron un ataque a los demás, camuflados en sus palabras de autoalabanza. Este individuo entendía que la ley era un jardín de flores y construyó un vallado alrededor del mismo. Él se sentía obligado a ir más allá de los requisitos de la ley para asegurarse de que ninguna parte de ellas fuera violada. La ley escrita solo requería ayunar en el día de la expiación una vez al año. Sin embargo, estos individuos escogieron ayunar 2 días antes y 2 días después de las 3 actividades principales. Esto hacía un total de 12 días al año. Pero este hombre piadoso fue más lejos. Anunció a Dios y a los demás que levantó otro vallado alrededor del principal. Y dice que ayunaba 2 días a la semana, o sea, 104 días adicionales. En el Antiguo Testamento se recomienda a los fieles que ofrezcan los diezmos de su grano, su aceite y su vino. Sin embargo, este fariseo no hizo excepción. Afirmaba simplemente: yo diezmo de todo lo que poseo. No hay duda que escuchar a este individuo sería quedar impresionado por ese gran modelo de rectitud. Por el otro lado, el publicano se golpeaba el pecho como siervo ante su Señor. Sin embargo, debo aclarar que en el Oriente Medio solo las mujeres suelen golpearse el pecho, no así los hombres. En la Biblia existe solamente otro caso en que las personas golpean su pecho, y este tiene lugar a los pies de la cruz, cuando al final del día, al morir Jesús, la multitud lo hace profundamente consternada por lo ocurrido. El publicano en su oración dice lo siguiente: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lo interesante es que aquí no se utiliza la palabra griega que expresa la idea de tener misericordia, que es eleo. En su lugar, el versículo presenta la palabra hilaskomai, que es un término teológico que significa hacer expiación. En realidad, el publicano estaba diciendo lo siguiente: Dios, haz una expiación por mí. Este hombre se humilló y fue enaltecido, de tal manera que fue justificado, como nos dice el versículo 14. Termino con lo siguiente, hermanos. La relación correcta con Dios, lo que llamamos justicia, es un don que nos llega de su parte mediante la expiación de su Hijo Jesús. Este no se puede conseguir exclusivamente por la observancia de la ley. Todo aquel adorador que juzga a los demás, sintiéndose satisfecho de sí mismo, no recibirá la gracia que Dios ofrece por medio
del sacrificio de su Hijo. Informar a Dios de las autocomplacencias de las virtudes de uno mismo no es orar. Debemos anhelar humildemente la inmerecida gracia de Dios hacia nosotros, y esta será el auténtico aspecto de la oración genuina. El engreimiento moral distorsiona la visión que uno tiene de sí mismo, de Dios y del prójimo. El oír la voz del Padre Celestial y obedecer la misma siempre es parte integral de esa justicia. Nadie que se arrodille ante el trono de la gracia de Dios podrá orar destilando orgullo. Nadie que desprecia a sus semejantes podrá llevar una oración de manera adecuada hacia Dios. Cuando usted coloca su vida al lado de la vida de Dios, es entonces que podrá sentir que la verdadera oración tiene sentido. Podrá ayunar, diezmar, ir todos los domingos a la iglesia. En una ocasión, el rabino Simeón Ben Yochai expresó lo siguiente: si no hay más que dos justos en el mundo, somos mi hijo y yo. Y si no hay más que uno, soy yo. Existen personas que oran informando a Dios de lo bueno que son. Eso, sin embargo, está muy lejos de la realidad de la verdadera oración. La oración que sale de un corazón quebrantado y avergonzado de sí mismo es lo que gana la aceptación de Dios. Por esta razón, la pregunta correcta para la oración es: ¿soy yo tan bueno como Dios? Y nunca deberá ser: ¿soy tan bueno como mi hermano? Cuando nos comparamos con nuestros semejantes, la victoria pudiera estar a nuestro favor. Es posible que tengamos algún tipo de destreza o habilidad por encima de nuestro par, pero lo cierto es que todo depende de con qué nos comparamos. Cuando ponemos nuestra vida al lado de la de Jesús y al lado de la santidad de Dios, te darás cuenta que el publicano hizo la oración de la manera correcta. Y en ese momento entenderá que lo único que usted necesita para que pueda realmente ser escuchado por Dios es decirle en el secreto de su corazón: Dios, ten misericordia de este pecador que soy yo. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos. ¿Dónde estará mi fe? ¿Qué pasó con mi confianza? Se han diezmado mis fuerzas de cara a la tormenta. Ya no sé cómo llegar. El camino ha sido fuerte. Se ha nublado mi destino. Las velas de mi barca se rasgaron sin remedio. Ya no sé cómo llegar. No queda ya esperanza, no. Vientos contrarios soplan y de repente una figura a lo lejos se levanta, caminando sobre el mar, y me dice: yo soy, es mi voz sobre las aguas. Yo soy, si no apartas tu mirada, sobre el mar caminarás. Afirma hoy tu fe sobre lo que en Jesús ves, y no en las circunstancias que quieren poner en duda lo que en Él puedes hacer.
canción, que se escuche